Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esa noche, cuando Chris llegó a casa, se recostó en el sillón de su dormitorio y puso la lista de reproducción que Guayo le había enviado. La sensación al escucharla no era la misma. Creed sentía que esas canciones eran hermosas, tanto en letra como en melodía, con un significado profundo que invitaba a escucharlas una y otra vez. Creed tomó su teléfono móvil, abrió el chat entre él y Guayu. Lo único que Guayu le había enviado antes de preguntar sobre Pete fue una pegatina de conejo enviando un beso en forma de pequeños corazones. La mirada de Creed se suavizó. Marcó el número de Guayu, pero este no contestó, lo cual no era sorprendente, ya que Guayu estaba en horario de trabajo. Normalmente, Creed elegiría enviar un mensaje de texto, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Guayu, lo siento por lo de hoy. He aclarado todo y quiero hablar francamente contigo. Avísame cuando estés listo, porque yo ya lo estoy. ¿Qué soy para él? Esa es la primera pregunta que me hice después de bajarme del coche de Picrit. Estaba muy enfadado y también muy triste. Nunca imaginé que tendría que estar en una situación así. Caminé rápido por la acera, apenas consciente de lo que me rodeaba. Estaba lleno de una agitación de emociones que no tenía ninguna forma positiva. No soy nada para Picrit, nunca lo he sido. La respuesta es clara y dolorosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Desde el primer día que nos conocimos hasta ahora, nunca mostró ninguna intención de tener una relación conmigo. Yo era el único que quería estar cerca de él. Quería que fuera parte de mi vida, pero el hermano Creed nunca me dio ningún estatus especial. Él se involucró conmigo por trabajo, como las cientos y miles de personas que pasan por su vida todos los días. Mi historia era solo otra historia que sucedió. Fui yo quien no le permitió simplemente entrar y salir. Intenté retenerlo. Mi deseo unilateral me llevó a este punto. Quería culparlo por todo. Nunca me dijo que me detuviera. Nunca dijo que amaba a otra persona. Y me dejó fantasear con él sabiendo que no había forma de que yo entrara en su corazón. La compasión fue la trampa de todo esto. La amabilidad y la humanidad con la que me trató fueron extremadamente crueles, pero al final debería culparme a mí mismo más que a nadie. Estaba tan agitado que tuve que detenerme y mirar hacia la pared para que nadie viera mis lágrimas a punto de caer. Apreté los labios y los dientes para contenerlas. Pararme a llorar en la calle era patético y no quería ser así. Ese Kumpin, la persona en el corazón de Picrit, ¿qué puedo ofrecer en comparación? Todo lo que él es algo que nunca podré ser. De la furia feroz mezclada con tristeza y resentimiento, ahora ni siquiera sé en qué se ha convertido. De repente, me siento como si me hubiera encogido a un pequeño tamaño, sin importancia para nadie. Apoyé mis manos en la pared, conteniendo mis emociones para que no se hundieran más, aunque me dolía el corazón hasta querer sentarme y llorar ahí mismo. No quería ser un perdedor, no, no lo haría. No, no fue fácil para mí superar todo tipo de historias hasta poder valerme por mí mismo como lo hago ahora. Debería darle más importancia. Aspiré por la nariz, obligándome a levantar la cabeza. No estaría mal. Tenía que seguir adelante sin importar cómo se sintiera por dentro. La felicidad y el calor que había recibido de Picrit seguirían en el mismo lugar de mi corazón, sin crecer, sin ser alimentados, simplemente dejándolos ahí. Él no tenía que amarme y nosotros no teníamos que amarnos. Esa noche fui a trabajar al bar como de costumbre, pero sentí que el mundo estaba más sombrío y apagado que nunca. Me miré en el espejo, mi ropa, mi cara, mi peinado. Todo se veía bien, pero mis ojos se veían muy tristes. Esto no estaba bien, estaba tan frustrado que le pregunté a Tai, Tai, ¿qué tengo de bueno? Tai me miró confundido. ¿Qué te pasa?
Solo quiero saber, ¿puedes responderme? Dije con un tono ligeramente molesto. Está bien, te responderé. No tienes que ser tan agresivo. Eres guapo, eres lindo. Cocinas un delicioso pad crab pau mokrop. Y Tai hizo una pausa para pensar. También tienes buen carácter porque mi esposa dice que siempre levantas la tapa del inodoro cuando usas el baño en mi apartamento. Si fueras gay, ¿te gustaría? ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo responde, si me dejaras tener algo contigo, entonces sí me gustaría. ¿Qué clase de respuesta es esa? No es útil. Me alejé resoplando, pero aún pude escuchar a Tai quejándose detrás de mí. La próxima vez, deberías escribirme la respuesta que quieres antes, Guayu. Así te complaceré. Salí del cuarto del personal. Pasé por las mesas del bar que aún no tenían muchos clientes porque apenas pasaban las 10. Caminé hacia el exterior, que era un amplio salón para sentarse y esperar. Frente a la entrada del primer piso había un mostrador de recepción. Más adelante había un largo sofá de cuero negro que flanqueaba a ambos lados de la entrada interior. Caminé hacia un lado donde aún no se había sentado nadie. ¿Estás esperando un cliente? Un compañero de trabajo me preguntó cuando me vio sentarme ahí. La mayoría de los clientes suelen sentarse a esperar a sus amigos o usar sus teléfonos móviles en el otro sofá, porque era más ancho y estaba más cerca del baño. Así que el sofá de este lado se convirtió en el asiento temporal de los anfitriones que solían esperar a los clientes. Sí, respondí con una sonrisa.